días a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y quiero hacerles una invitación a tratar de mirar esta presentación con la mente abierta. Yo creo que el sistema de salud actual no está preparado para llevar a nuestros niños ni adultos a una adultez avanzada saludable. Creo adicionalmente que el modelo de salud mundial tampoco lo está. Vemos que Estados Unidos, el Reino Unido, los países que más invierten en salud, tienen crecimiento de enfermedad cardiovascular en el adulto mayor, tienen crecimiento exagerado en enfermedades neurodegenerativas. No es lo mismo tener un adulto o jactarnos que ahora tenemos más adultos, la población adulta está aumentando en cantidad, pero hay que tratarlos como niños porque están enfermos de la mente, están con demencia. La idea es llegar a una adultez activa y una vejez saludable. Y ahorita eso no lo están enseñando en las facultades de medicina. Voy a basar esta presentación en una extrapolación de unos consejos o un protocolo que un doctor Bredesen de Estados Unidos propone para manejar pacientes con Alzheimer basado en un modelo de medicina funcional. De una manera resumida, en una charla que puede ser de 6 horas, vamos a decirle en 20 minutos. Él habla de que todo debe estar basado primero en el control de los factores de riesgos externos. Ya el doctor Cabrera nos mostró cómo el 70% de las características individuales del envejecimiento dependen de factores externos, es decir, fuera de la genética de cada una de las personas. Esos factores externos son medioambientales, es que a qué estoy exponiendo mi metaboloma, mi genotipo, cómo se está expresando y cómo se está relacionando con el medio ambiente. Y el doctor Bredesen, él dice que en la dieta hay consejos específicos o educación específica que deberíamos darle a nuestros pacientes. El primero es que le debemos dar una dieta de bajo índice glicémico a nuestros pacientes. Por dieta de bajo índice glicémico es algo que está, digamos, de moda, una dieta baja en carbohidratos. De hecho, los genes anti-envejecimiento se prenden en ausencia de calorías. Cuando el ser humano era cazador, pasaba hambre porque le tocaba esperar que pasara, no sé, un búfalo para poder matarlo y comerlo, o que estuviéramos no en invierno, sino en época de verano y cosecha con frutas para poder comer. En las épocas de escasez, los genes de anti-envejecimiento se prenden. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que un litro de gaseosa va a ser más barato que un litro de jugo de maracuyá. Adicionalmente que no le van a poner IVA a la gaseosa y sí al maracuyá. Pero ahora nunca estamos en escasez calórica. Todos nuestros alimentos, en general, la canasta familiar, el 90% tiene azúcar. Por lo tanto, nuestros genes están exponiendo un medio ambiente hipercalórico constantemente. Y él dice entonces una dieta de bajo índice glicémico y algunos alimentos que por la industrialización de la comida ya no se pueden llamar alimentos naturales. El trigo al cual nos estamos exponiendo hoy no es el mismo trigo de hace 50 años. El pan que se comía mi abuelo no es el mismo pan que me estoy comiendo yo hoy. El pan, y por no mencionar marcas, pero pues ya eso es otra cosa. Tiene algo de genética por ahí guardada de trigo, pero tiene muchísimas más cosas y sobre todo azúcar. Esto, adicionado con ayunos intermitentes, basado en la misma teoría de restricción calórica. El ser humano debería no comer 12 horas de noche. Piensen ustedes cuando estábamos en las cavernas, de noche, cuando se va el sol, estamos expuestos a los animales y tenemos que estar metidos en la caverna y no podemos salir a cazar ni a recolectar, a comer. El ser humano está diseñado para que no coma de noche. Ahora llegamos 10 de la noche a la casa, comemos,
y exponemos al sistema hipotálamo, hipófisis suprarrenal a influjos de azúcar donde antes no debería haber. El ayuno intermitente es uno de los mecanismos para poder llevar al paciente a una vejez saludable. Adicionalmente a eso, el estrés. Yo nací en Barranquilla, viví en Barranquilla y ya me acostumbré al estrés de Bogotá. Llevo casi 20 años en Bogotá. Pero recién llegado a Bogotá, y no sé si todavía le pasan a ustedes, uno va por la calle y siempre está mirando por encima del hombro. Las mujeres uno las ve con un desarrollo de esta musculatura acá de una manera importante, pero es un nivel de estrés constante, sin decir el tráfico, sin decir ahora las exigencias laborales, el estrés económico de llegar a una adultez sin una seguridad social importante. Inscribir a nuestros pacientes en programas de manejo de estrés a través de lo que cada persona dentro de su individualidad esté dispuesto a hacer y le agrade, es lo que deberíamos hacer, y no tenemos en ninguna aseguradora un programa así. No hay un programa de yoga, de tai chi, de Qigong, de ejercicio recreacional, de manejo de estrés y cosas que la evidencia se desborda en el manejo y en la calidad de vida y en mortalidad que eso cambia. Sueño. Estamos empepando a nuestros pacientes para que puedan dormir. El doctor Bredesen dice que al menos debemos dormir entre 7 y 9 horas. Menos de eso no. Pero yo tengo personas que trabajan en el norte y que tienen que levantarse al menos a las 4 de la mañana y que al menos por el regreso están regresando en su casa no antes de 9 o 10 de la noche. Y para atender a sus hijos y preparar la comida del día siguiente, y no están, ni siquiera la cantidad está asegurándose, ahora mucho menos la calidad de sueño. Ejercicio. Yo dudé mucho si empezaba a poner artículos sobre medicina basada en la evidencia. Yo creo que sería muy triste que tendría que demostrarle a un auditorio como este que el ejercicio sirve. El ejercicio como prescripción debe ser al menos de 30 a 60 minutos al día, de al menos de 4 a 6 días a la semana. Empezando por nosotros mismos, ¿cuántos estamos haciendo eso? ¿Cuánto le estamos exigiendo a nuestros pacientes que hagan eso? En Estados Unidos, Oscar Health es una aseguradora que le pone un podómetro a sus pacientes, y si ellos hacen al menos 10,000 pasos al día, les descuentan un 10% en su seguro, en el valor de su seguro. ¿Por qué? Porque saben que si caminan y se ejercitan, se van a morir menos, se van a enfermar menos y les va a costar menos en costos de servicios de salud consumidos. Estimulación cerebral. Y de aquí para adelante vienen otros factores de riesgo que no nos han enseñado en las facultades de medicina. Yo salí de la especialización entrenado en encontrar rápidamente un CIE-10 y encontrar rápidamente qué pepa va con ese CIE-10, sin importar por qué mi paciente se enfermó, sin buscar por qué mi paciente llegó hasta allá, sino con qué pepa voy a controlar el síntoma sin buscar el origen. Uno de los síntomas y orígenes que se relacionan mucho con el origen es la hiperhomocistinemia. La hiperhomocistinemia es uno de los factores de riesgo cardiovasculares más estudiados, más relacionados con enfermedades cardiovasculares. Ya vimos cómo desde 1985 hasta el 2016 se ha trepado como primera causa de muerte de las enfermedades cerebrovascular y cardiovascular. Bajando la homocisteína se reduce mucho más el riesgo cardiovascular que dando una aspirina. Y pocos médicos sabemos eso. Y adicionalmente, no lo sabemos porque no sabemos qué pepa dar para bajar la homocisteína. Siendo que una alimentación alta naturalmente en complejo B, en ácido fólico, en metilcobalamina, en vitamina B6 activada, sería una respuesta por ese lado. Los niveles de B12, cada vez a nuestros adultos mayores es poco el paciente de más de 50 años, que es cuando más se enferman casualmente, que no tiene omeprazol.
siendo el omeprazol la primera causa de deficiencia después del vegetarianismo de vitamina B12. PCR, concentrarnos en bajar la PCR es concentrarnos en bajar la inflamación, que es la causa de la disfunción endotelial que lleva a enfermedad cardiovascular. No estamos pidiendo PCR y sobre todo no estamos sabiendo, listo, salió una PCR alta, ¿ahora qué? ¿Cómo bajamos esa inflamación? Estilo de vida. El ayuno intermitente, balance hormonal, solo sabemos reemplazar levotiroxina, no estamos evaluando en todos los pacientes el perfil hormonal después de 50 años. Exclusivamente mandamos FSH, LH a mujeres posmenopáusicas solo para decirles sí, tiene menopausia. Pero hay que buscar ahí. Salud gastrointestinal. Tengo un problema de gastritis, K297 igual omeprazol. Pero mi gastritis puede ser por una hipocloridria. Mi problema de colon irritable puede ser por una cándida y más adelante les muestro un ejemplo de cómo podríamos afrontar esto. Vitamina D. Bogotá, Medellín, tengo la certeza que son ciudades con una epidemia en deficiencia de vitamina D. Y para corregir una deficiencia de vitamina D no es suficiente el calcio de la EPS con vitamina D que tiene 200, a lo mejor 400 unidades. Estamos hablando de dosis altas de vitamina D en forma natural y no lo estamos haciendo. Antioxidantes. No estoy hablando de suplementar vitaminas, estoy hablando de evaluar una dieta. ¿Cuál es el desayuno típico en Colombia? Café con leche, pan. Puedes sumarle huevo, puedes sumarle un procesado de salchicha o de cualquier otra cosa. Jugo de naranja de caja que sale más barato ahora que hacer un jugo de naranja natural. Todas esas cosas, cuando están de directo de la madre tierra, cuando el alimento no ha pasado por una fábrica, es la mejor fuente de antioxidantes. Optimizar la función mitocondrial. Para nosotros los médicos, mitocondria es igual a tercer semestre de medicina en mi caso, es igual a ciclo de Krebs, es igual a dolor de cabeza y es igual a archivarlo en la memoria remota porque más nunca volví a utilizarlo. No nos enseñaron cómo medir un ciclo de Krebs en alguien y mirar si podemos hacer alguna intervención mitocondrial. Ahorita eso pareciera tecnología del primer mundo, pero se está haciendo en Colombia. Todo esto es lo que el doctor Bredesen propone y es lo que creo que debemos hacer y enseñar en nuestras facultades de medicina para que sí haya una diferencia en una vejez saludable. Una pequeña evidencia de este estudio fue un estudio de 2 años de intervención en factor de vida. ¿Qué hicieron? Aleatorizaron, doble ciego, controlado, metieron pacientes de 60 a 77 años con una cognición promedio para la edad. ¿Qué hicieron? Fueron enfáticos en recomendar una dieta, ejercicio, entrenamiento cognoscitivo y el monitoreo cardiovascular normal con un grupo de control y el resultado lo miraron a 2 años. Después de aleatorizar y midieron los resultados, fueron muy evidentes. Solamente mirando la velocidad de procesamiento, el funcionamiento ejecutorio y la memoria, en 2 años, diciéndole al paciente o insistiendo, coma bien, haga ejercicio y ejecute su mente, no solamente aspirina, estatina, metformina, insulina o lo que sea, sí hay una diferencia. Y es triste que tengamos que hacer estos estudios para demostrarlo, para creerlo, para que después un médico no levante la mano y muéstreme la evidencia que el ejercicio sí sirve para esas cosas. Por eso, en Estados Unidos hay una corriente, están liderando una corriente a nivel mundial, y es la Cleveland Clinic la pionera a llevarlo al sistema de aseguramiento, y es la corriente de la medicina funcional. Medicina funcional es esto que les estaba diciendo. Es buscar la causa, es encontrar el origen, es preocuparse en buscar el real fondo de dónde debo intervenir el paciente para que no se enferme o para recuperar. Hay protocolos de reversión de falla cardíaca.
fracción de eyección de 15% que se vuelve a 40%. Eso no me lo enseñaron a mí en la Facultad de Medicina. Cómo revertir un Alzheimer, cómo revertir una diabetes, cómo quitar una hipertensión de un paciente. Y no estoy diciendo que no se deben ni se pueden utilizar medicamentos. Esto no pelea con la medicina basada en la evidencia. Esto es encontrar el origen de la enfermedad. Por ejemplo, para recuperar un intestino hay que quitar lo que el intestino no debe tener, es decir, remover microbios. Aquí a la vuelta hay un laboratorio de una doctora muy buena buscando bichos en el intestino y no hay paciente que no me salga con al menos 3 parásitos y al menos una bacteria patógena en su intestino. No necesariamente con síntomas directos intestinales, pero reconociendo que en el intestino está el 70% del sistema inmunológico y que si yo calmo el sistema inmunológico, el resto de cosas van a mejorar, tengo que remover del intestino el estreñimiento y los bichos que no deban estar ahí. Adicionalmente, repoblando el intestino con probióticos, reparando la mucosa después de que ya está dañada y reemplazando lo que necesita, enzimas digestivas, ácido en el estómago del que la naturaleza puso y rebalanceando lo que llevó al paciente, prácticamente cualquier paciente con una enfermedad gastrointestinal se cura. Yo no conozco el primer paciente con colon irritable que con trimebutina se cure. Sí, controlamos el síntoma, sí, le mejoramos calidad de vida temporalmente, pero no estamos aspirando a una sanación en esos pacientes. Adicionalmente a eso, metales pesados, para nadie es un secreto que en Bogotá, sobre todo, y ya Medellín, estamos viviendo bajo una contaminación muy pesada. Y estudios clínicos también demuestran que esas partículas de aire en contaminación está relacionado con enfermedades autoinmunes y con mortalidad cardiovascular. Eso ya no hay que demostrarlo más. Y colocamos medido el día de la ciclorruta, el de la ciclovía. Esos medidores no están prendidos acá en Bogotá de lunes a viernes, los prenden a los lados de aquí cerca, ahí ponen uno, solamente los domingos cuando menos contaminación hay. Es por eso que si yo, por ejemplo, quisiera tener un fármaco ideal que me maneje todas estas cosas, un fármaco tendría que hacer todo esto. Nunca vamos a encontrar esa droga. Si voy a encontrar un fármaco ideal para la diabetes, igual. Para la hipertensión, igual. Para el infarto, igual. Para el Alzheimer, tampoco. Pero todas estas cosas las puedo manejar con cambios de estilo de vida, pero sobre todo entrenando a los médicos en este tipo de medicina. Creo y estoy convencido que el sistema de salud del mundo actual no es sostenible, el gasto cada vez es mayor, los pacientes se siguen enfermando y se siguen muriendo de lo mismo y solamente haciendo este tipo de intervenciones. Medicina funcional entonces es una aproximación sistemática, es decir, le enseñamos a los médicos a pensar distinto, a encontrar y a preocuparse por encontrar el origen de la enfermedad crónica, porque nos enfocamos en encontrar la causa subyacente, no es solo el control del síntoma. Sobre todo en enfermedades crónicas, si me da un infarto, me voy para cualquier clínica de acá y que me pongan un stent, que me pongan heparina, que me pongan de todo, así hay que hacer. Si me da un SB hay que trombolizar, si me da una apendicitis hay que operar. No estoy diciendo reemplazar esto en enfermedades agudas, la medicina occidental es excelente y mejor en las enfermedades agudas, pero nos estamos rajando en enfermedades crónicas. Para manejarlas generando una aproximación terapéutica muy fuerte entre el paciente y el médico. Con unos principios fundamentales, y si recuerdan la presentación del doctor Cabrera, en las conclusiones está eso, necesitamos una medicina que nos vea como individuos bioquímicamente independientes uno del otro. Conciencia de la evidencia que soportan la propuesta terapéutica centrada en el paciente, no en la enfermedad. Buscando un equilibrio dinámico entre los factores internos y externos del cuerpo, mente y espíritu del paciente.
familiarizándose con las redes que conectan los factores fisiológicos internos, viendo la salud como una vitalidad positiva. A mí me enseñaron algo que se llama la historia natural de la enfermedad. Es decir, si ya alguien le dio diabetes, la historia natural de la enfermedad es que se va a morir de diabetes. Eso es lo natural de la enfermedad. Cuando cambiamos el paradigma en la mente en que yo tengo que ver a la salud como una vitalidad positiva y no de control de síntomas o control de riesgo o disminuir la probabilidad que en los 10 años se muera, sino de devolverle la salud categóricamente en la mente del médico, si eso cambia en el paciente, mucho más va a tener un impacto. Promoción de las reservas orgánicas como manera de aumentar la magnitud de la vitalidad, no solamente longevidad de cada paciente. En medicina funcional tenemos este árbol para explicar, y es, normalmente el paciente tiene un signo o un síntoma, se le hace un sistema por diagnóstico por órganos, y si el paciente tiene dolor de cabeza lo debe ver el neurólogo, si tiene un lupus debe ver el inmunólogo, el reumatólogo, si le dio una neumonía, el neumólogo. Pero cuando en medicina funcional lo que vamos es a la raíz del problema. Tenemos en cuenta sueño, relajación, ejercicio, movimiento, nutrición e hidratación, estrés y capacidad de recuperación y las relaciones sociales como la raíz de la gran mayoría de problemas de enfermedades crónicas. Eso, dependiendo de la predisposición genética del paciente, sus experiencias, actitudes y creencias e influencias mentales, emocionales, espirituales, según lo que encontremos en la historia clínica, antecedentes, detonantes y mediadores, buscamos esas disfunciones básicas en la asimilación, en la defensa y reparación, en la capacidad de producir energía, en la biotransformación y eliminación de tóxicos, en la comunicación, es decir, el sistema endocrino, cardiovascular y integridad estructural. Y así encontramos el dónde está el problema del paciente y con lo que esté a la mano y con lo que la herramienta que el médico se trata. Buscando en un camino es llegar a devolverle la salud, no de prolongar la muerte del paciente. Un ejemplo más práctico de esto es un paciente que si tiene dolor, molestias gastrointestinales, le hacemos un diagnóstico de colon irritable. ¿Qué hacemos? Manejar la sintomatología o un antiácido, un antidepresivo, un antiespasmódico o un antibiótico y rezar que con eso tenga. Para mí es hacer esto, es trapear el piso, tratar de secar un piso cuando la causa no la manejamos. Si yo cierro el grifo, eventualmente, inclusive sin trapear, el piso se va a secar, eventualmente. Pero siempre y cuando nosotros no estemos buscando las causas subyacentes de las enfermedades crónicas, nuestros pacientes van a seguir envejeciendo enfermos y sin vitalidad. Este mismo paciente con colon irritable puede tener una intolerancia al gluten y una permeabilidad intestinal aumentada. Pero en el otro paciente, el mismo diagnóstico puede ser por una hipocloridria gástrica y un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Y en otro paciente el mismo diagnóstico puede ser por una insuficiencia pancreática exocrina y una parasitosis intestinal. Y en otro paciente, disbiosis bacteriana en el colon y presencia de hongos. Y todos los 4 pacientes se tratan distintos. Y probablemente a los 4 una trimebutina no le caerá mal en el momento de crisis. Pero solo si voy a buscar la causa real, el paciente se va a aliviar. Con eso, entonces, doctores, quise despertar conciencia en que el sistema de salud actual no está preparado para darnos adultez avanzada, saludable y vital. Nos toca buscar un modelo alternativo, no de medicina alternativa estoy hablando, es un modelo de pensamiento que busque la causa y que le lleve al paciente a tener una adultez saludable y vital. Muchas gracias.